Bueno, muy bien. Ahora sí, bienvenidas a todas. Espero que hayan pasado bien en vacaciones. Y el objetivo del encuentro de hoy es, de alguna manera, orientarlas para marcar la pauta de la prueba final, que va a ser en 2 semanas, más o menos. Tenemos clase el lunes que viene para dar bioética, y tenemos clase la otra vez, el otro lunes, que sería el 1 de agosto, que sería el examen. Va a ser con tribunal, les cuento. Se había manejado la posibilidad que podría ser el profesor individualmente, pero no, va a ser con tribunal, así que está, cero drama. Y la única diferencia es que eh, voy a estar Van a ir otros acompañado profes. con 2 profes que van a corregir conmigo la prueba final, pero está todo bien. Profe, es seguro que es el primero, eso sí. Bueno, a ver, es la fecha que yo propuse. En principio me dijeron que sí. Ah, Siempre puede haber algo que yo no pueda manejar, o que las personas al coordinar no puedan, pero en principio la fecha es esa. ¿Tá? No, yo lo pregunto a modo de poder hablar en el trabajo, y más que Claro, nosotras de este curso somos 3 que trabajamos en el mismo lugar. claro. Sí, Entonces, sí. poder anticipar con tiempo en el trabajo eso, que Sí. tenemos... Eso escapa un poco a mí. O sea, yo propongo la fecha a la dirección y ellos disponen la organización del cronograma. En principio yo me comuniqué ayer y me dijeron que sí. Bien. ¿Tá? El lunes que viene, cuando tengamos encuentro, yo voy a preguntar en el liceo mismo por las dudas para que nos den la confirmación del día y bien la hora. ¿Tá? Sí, a mí me interesa el tema de la hora Claro, porque yo voy a trabajar ese día y claro. tengo que ¿Tá? salir antes y eso. Así manejamos ciertas certezas para todos. ¿Tá? Pero además siempre le suma un poco de estrés ese tema. Pero cuanta más certezas podamos tener, mejor. ¿Tá? La segunda prueba parcial, que sería una especie de examen, va a ser solo la segunda parte del año, que es lo que venimos hablando sobre la unidad de ética, ¿sí? Y lo que vemos algo de bioética. Pienso hacer 5 preguntas, ¿tá? Las preguntas van a ser las preguntas guía que trabajaron en clase. O sea, estudien las preguntas que propusimos en las tareas, porque van a ser esas o muy... O sea, si son 5 preguntas, hay 4 que van a ser casi que textual, las que están ahí, y quizá agregue alguna más. Pero van a ser 5 preguntas. Quizá, para darles una ayuda incluso, puedo poner 6 preguntas, o sea, que una sea opcional, por ejemplo. Entonces pongo 6 preguntas, ustedes contestan 5, y una la dejan sin responder, no es necesario. Entonces, pues capaz que, justo esa no la saben, y bueno, prefieren contestar otra que O saben es la que más. estamos más flojos. Claro, exactamente. ¿Tá? Entonces la idea es esa. Eh, Repito, este curso es libre asistido, o sea que yo lo que hice fue asistirlas a ustedes hasta este punto que viene la prueba final. Entonces no es posible que yo pregunte algo diferente a lo que haya dado. Si se llega a presentar a alguien que está libre totalmente, bueno, ahí tienen otras preguntas que nosotros no dimos, y eso es categoría libre, ¿tá? Que no es su caso. Ustedes son eh, libre asistido, y se llama exonerado o algo así, porque ustedes la primera parte... Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Bienvenida. La primera parte del año ya la exoneraron porque todas tuvieron más de 6. ¿Tá? Bien. Las que no me hicieron la última tarea de Epicuro, les pido que lo hagan, que es la única tarea que tiene menos asistencia, porque pregunta de Epicuro va a ir. ¿Tá? O sea, No, profe, pero yo te la entrego entre esta noche y mañana, ¿está? bárbaro, bárbaro. Lo digo en general porque en realidad creo que hay 5 o 6 personas que entregaron, o sea que faltan 4 o 5. ¿Tá? Pero se los recomiendo precisamente porque las ayuda a estudiar. El objetivo de poner tareas es para que ustedes vieron que uno al leer y hacer la tarea le queda más claro, y además le queda el material para estudiar. Entonces es mucho más práctico. ¿Tá? Bien. Profe, yo ayer le subí la tarea 6, que Sí, yo estaba sí. atrasada en eso. Sí, es verdad, vi que llegó la Me falta... notificación, Ahí no va. tuve tiempo de corregirla, porque llegó ayer, pero lo voy a hacer en estos días. ¿Tá?
Y justo a las 7 es de una clase que yo falté, pero voy a ver si puedo conseguir algo con alguna de de las chicas. Epicuro, bueno, está todo el material subido. Y fíjate, no está la grabación de clase porque fue presencial, pero está el material subido. Cualquier duda me preguntabas. Dale, gracias. Bien. Bueno, empiezo con un pequeño repaso, digamos, el punto 1. Yo voy a compartir pantalla. Entonces vamos a ver, Pingui acá, la unidad, esto es maravilloso, ¿no? Pingui. Entonces vamos a ver ahí la unidad de ética, que fue lo que trabajamos en ética, ¿no? Tienen todos los materiales, tienen la grabación de la clase y tienen las tareas, ¿no? Entonces tienen, por ejemplo, la tarea 5 en la unidad de ética, ¿no? Recuerden que es bien importante que ustedes sepan distinguir la diferencia entre ética y moral, ¿sí? Que si bien en algunos casos se utilizan como sinónimos, ya sabemos en este momento que la ética es la reflexión filosófica sobre los diferentes sistemas morales que han existido o existen a través de la historia, o incluso en el mismo periodo histórico conviven diferentes sistemas morales, ¿no? Por ejemplo, hay diferentes sistemas religiosos, culturales, ¿sí? En la misma época histórica, ¿no? Hoy en día tenemos diferentes concepciones morales, ¿sí? Es más, por ejemplo, es bien interesante el caso de ahora del Mundial de Fútbol, que hay una gran controversia, porque en el país en el cual se va a celebrar el Mundial, es como un pecado tomar alcohol en la vía pública. Y la principal empresa que promueve el Mundial es una empresa de cerveza. Entonces, ahí vean cómo el sistema moral de un país entra en conflicto con lo comercial de todo el mundo occidental. ¿Y quién ganará? ¿O habrán transacciones? No, nadie lo sabe, ¿no? Pero vean cómo existen diferentes sistemas morales y cada uno ejerce presión sobre otro. ¿Está? En esta tarea, ustedes tenían un texto que era la característica de las termitas en comparación a las acciones humanas. ¿Por qué hice eso? Para que quede claro que los seres humanos es el único ser que es conceptualmente moral. Podemos adquirir moral porque manejamos conceptos y normas de convivencia, acuerdos, ¿sí? Los animales actúan por instinto, también conviven en manada, ¿no? Obvio, pero no lo hacen de manera conceptual. No crean un conjunto de normas y que si uno viola tal norma es castigado, ¿sí? El ser humano es el único sujeto moral y por lo tanto, si viola ciertas pautas, se convierte en un ser inmoral. Bien, en clase, además, trabajamos algunos casos o discutimos algunos temas acerca de, bueno, qué pasa con los dementes, los locos, los declarados interdictos, digamos, ¿no? Que no pueden diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Incluso jurídicamente se los denomina como absolutamente incapaces. O sea, no pueden ser juzgados. Por eso una persona que está declarada interdicta, digamos, no va a prisión como lo demás, va a un hospital, porque se le considera que está enfermo, que no es capaz. ¿Ah? A diferencia de los animales que son amorales. Amoral significa que no poseen moral. En este caso, esa era la base del razonamiento del autor. Dejar en claro que los animales son amorales y los humanos somos morales y tenemos la posibilidad de actuar inmoralmente. ¿Bien? ¿Qué diferencia existe entre la ética y la moral? Lo dijimos al principio. La ética es la reflexión filosófica sobre los diferentes sistemas morales. La moral es algo más práctico y la ética es algo más teórico, ¿sí? La moral
se pregunta o establece qué debo hacer, y la ética se va a centrar en por qué debo hacer eso. ¿Entiendes? La justificación de la acción moral. Bien, por ese lado. Después, ¿qué es un dilema ético? Bueno, un dilema ético es cuando entran en conflicto dos valores, dos acciones, que parece que las dos son inmorales o impropias o que no puedo asumir, pero sin embargo estoy obligado a hacerlo. Entonces es un dilema ético, porque tengo que tomar una decisión. El caso que vimos fue el caso del tranvía, ¿verdad? Que yo tenía que elegir entre matar a 5 personas o a una persona. Y después, si la elección, si el criterio era cuantitativo, después decíamos, bueno, ¿qué pasaría si esa persona justo es la única que conocemos o que queremos? Entonces ahí entro en un dilema, ¿sí? No sé, se me ocurre, hay muchos dilemas éticos, pero no sé, supónganse que ustedes tienen mucha deuda, no tienen para pagar algo, una cuenta, van caminando hacia el hábitat y ven que delante suyo a una anciana se le cae el recibo del sueldo justo con la plata que ustedes precisan para pagar esa deuda. ¡Wow! ¿Y qué hago? Es un dilema ético, o sea, un dilema ético real, ¿no? O sea, yo moralmente todo me indicaría que yo le devuelva el dinero. Y también sé que me van a cortar la luz. O sea, un dilema moral es realmente un punto doloroso en el cual yo tomo una decisión. No es algo sencillo. Porque si fuera sencillo no sería un dilema ético, ¿no? No sé. Se me pueden ocurrir algunos. Capaz que para el parcial pongo algún ejemplo de dilema ético. No sé, lo voy a pensar. ¿Tá? Pero ese es el concepto de dilema ético. Entran en conflicto dos acciones que las dos pueden estar mal. Pero en realidad tengo que tomar una decisión. Entonces, ¿cuál es el criterio que uso? ¿Un criterio utilitarista? ¿Un criterio de lo menos malo? No sé, depende de la circunstancia, ¿no? Es todo un tema. Y luego, cuando hablábamos de los diferentes sistemas normativos, nombramos 3. Profe, Sí, perdón. pero ahí, por ejemplo, en ese ejemplo, Sí. si usted llega a dar una pregunta con un dilema ético, ¿cuál sería la respuesta correcta? O sea, no importa lo que yo piense No. que sea diferente a la suya. No, la respuesta correcta, no. El tema es que vos tenés que saber qué es un dilema ético. Después la postura que vos tomes es otra, pero yo quiero saber si vos Ahí va. sabés qué es un dilema ético. ¿Entendés? Después la postura que vos tengas, si vos la podés argumentar, entonces, capaz que yo pongo un ejemplo, no sé, puedo ponerle las trampillas para no complicar lo otro, y simplemente que me presenten dónde ven ahí el problema ético. ¿Está? O sea, yo no voy a juzgar. Ahí va. Claro, Ahí yo no voy a va. juzgar. Es marcar Uy, dónde mirá, estaría. Fernanda López mató a 5. Qué mal que estuvo. No. ¿Se entiende? O sea, o Verónica mató a 1, que justo era el profe de filosofía. No. No voy a justificar eso. Lo que me interesa es que ustedes sepan qué es un dilema ético, dónde detectan que está el conflicto ahí. Bien, moralmente. Bien. Hablamos mucho en esta unidad porque es bien interesante. Recuerden que hay diferentes sistemas normativos. En principio, la moral no fue algo escrito, es algo que surgió a través de la costumbre, ¿no? Los antropólogos dicen que es algo que las sociedades humanas, unidas en sociedad, cuando se empezaron a juntar, empezaron a marcar normas de convivencia, pero al principio no estaban escritas, porque fue antes de la escritura incluso. ¿Bien? Luego, bueno, luego que se desarrolla la escritura, seguramente se pusieron algunas normas, y aquel que violaba esas normas era castigado moralmente. No puedo asegurar que haya sido antes o después, seguramente concomitantemente al menos, o antes, convive el sistema religioso, ¿sí? Recuerden que los dioses eran la justificación del mundo, la explicación de por qué existimos, para qué, los dioses sobre todo ligados a la naturaleza, ¿sí? Entonces, el sistema religioso es un sistema normativo. Bien, la justificación de ese sistema religioso es uno o varios dioses. Un poder superior al cual yo debo acatar
para luego ir al paraíso, o que los dioses estén contentos, o que me beneficien, ¿sí? Pero el castigo en ese caso lo pone el dios. Y en la tierra lo pondrán los representantes de Dios en la tierra, que en la iglesia serán los sacerdotes, y en cualquier religión serán aquellos que lleven adelante esa religión, ¿sí? Y luego, al final, cuando surge el Estado, ¿sí? Que el Estado es el último sistema históricamente en surgir, el Estado es el que justifica el sistema normativo, el que tiene el poder de definir si ante tal acción hay o no hay un castigo. Si me quitan la libertad, si me quitan los bienes, ¿se entiende? O sea, el Estado tiene un poder que cada ciudadano le otorga en ese contrato social, en el cual cada uno de nosotros donamos, digamos, una parte de nuestra libertad para asegurar el respeto, digamos, de nuestra propiedad privada para los liberales, de la vida para los positivistas o naturalistas. ¿Está? Entonces, tres sistemas distintos, pero no tan distintos, ¿no? Recuerden que, digamos, que cada uno toma de otro varias cosas, ¿no? El no matar es moralmente adecuado, en la religión también no matarás, y jurídicamente también, ante matar a alguien tenemos un castigo, ¿se entiende? O sea que hay como una evolución media de parentesco ahí, entre los tres sistemas normativos. ¿Bien? Hasta ahí. De la unidad de ética, de esto que estuvimos hablando, se me puede estar escapando algo que hayamos visto. ¿Hay alguna duda? ¿Algo ustedes digan, pa, yo esto no lo entendí? No. ¿No? ¿Estamos bien? Hablen ahora o callen para siempre. ¿Seguras? Bueno, entonces, eso sería de la unidad de ética. ¿Tá? Revisen sus tareas, revisen lo que hicieron, si hice algún comentario. ¿Bien? Bien de bien. Ahora, recuerden algo importante. Recuerden que todo sistema ético, esto es importante, define qué es lo bueno. Cuáles son las conductas deseadas para ir de acuerdo a ese sistema moral. Por lo tanto, define qué es ser virtuoso. Y yo incluso en clase recuerdo que vi unas definiciones de Aristóteles, de Kant, de San Agustín. Me acuerdo que lo tenía, lo puse en el pizarrón, eso yo me acuerdo. ¿De qué era, profe? Cuando Kant, en clase, Aristóteles, San claro, Agustín y Santo Tomás. Exacto, nosotros cuando estuvimos en clase presencial, yo anoté diferentes conceptos de virtud. Lo importante es que ustedes sepan, es que todo sistema ético y moral define qué es ser virtuoso, qué es ir de la mano con los preceptos morales para cumplir el objetivo de ese sistema, que es la convivencia, o es ser feliz, o es ser poderoso. Recuerden que para Epicuro va a ser el objetivo moral, ético, va a ser feliz. Para Maquiavelo, conservar el poder. Para Aristóteles puede ser el fin de la misma, también la felicidad, vivir en sociedad. ¿Sí? Para Kant era, si no me acuerdo, era la acción que, digamos, que conlleva a cumplir el deber. O algo El así. deber, sí. ¿Sí? Acción de acorde De acorde al deber. Bien, acción acorde al deber. Eso era Kant. Ahí va, es la fortaleza moral en el cumplimiento del deber. ¿Ah? Y había varios conceptos. Yo no creo que le pregunte, no voy a preguntarle los conceptos de los cuatro, eso no. Pero si de repente se pone como tema o algo, ustedes pueden me echar algún comentario acerca de qué es la virtud, ¿no? ¿Qué es ser virtuoso para un sistema moral? Es interesante. ¿Sí? Por algo, el concepto de virtud aparece en todos los sistemas morales. Y por eso Maquiavelo es el que marca la diferencia en ese sentido, ¿no? La virtud cristiana es seguir los preceptos de Cristo, de Dios,
Pero usted que, perdón, que creo Sí. como que me perdí. Usted dice como que nosotros podemos usar el concepto de virtud, ¿como en qué pregunta? Y algo relacionado a la ética, seguramente, ¿no? Cuando si yo pregunto alguna generalidad acerca de los sistemas éticos o morales, podrías decir que todo sistema ético y moral conlleva la definición de virtudes. Bien. La virtud para Maquiavelo, tal cosa, la virtud para Epicuro, tal otra. ¿Se entiende? Como que el concepto de virtud está, es un ingrediente importante ahí, en los sistemas éticos y morales. ¿Ah? Un segundo que voy a hacer algo importante. Ya vengo 5 segundos. No sé dónde va mechado eso. Bueno, ¿sigo dando yo la clase? Dale, dale, Fer. Pronto, no me demoré nada, ya está. Un éxito. Bien, eso sería la unidad de ética. Bien. Ahora llegamos a Maquiavelo, que dijimos que Maquiavelo tiene la particularidad de marcar una novedad importante. La novedad que marca Maquiavelo es que existe en una misma sociedad, digamos, diferentes sistemas morales, y marca la independencia de la moral política. ¿Sí? Porque precisamente él se basa en las acciones efectivas de los seres humanos. Él observa las conductas de los seres humanos y a partir de esas conductas se puede prever y predecir qué es lo que debe ser un ser humano, un político, una persona que quiera tener el poder y conservar el poder. ¿Bien? Y eso va en contra de las virtudes cristianas, clásicas. Por eso, en vez de virtud, la llama virtud, sin D. ¿Bien? Y por eso la iglesia lo odia tanto. Él culpa a la iglesia, como varias me pusieron en las tareas y estaba muy bien, él culpa a la iglesia de el fracaso de Italia porque ellos prescriben cierta moral que no es efectiva, no es real. ¿Bien? Maquiavelo dice en la primera parte del capítulo, más o menos de memoria, dice, aquel que pierde su tiempo viviendo como se debe vivir en vez de como se vive realmente, está condenado al fracaso, porque una persona que es buena está condenada a sumergirse y a perder, digamos, entre otras tantas que no lo son. ¿Sí? Maquiavelo es bien interesante. Por eso es el padre de la ciencia política. Utiliza el método científico en las conductas humanas en el sistema político. Observen las conductas de los políticos de cualquier partido, de cualquier parte del mundo, y verán que sus conductas son muy acordes a lo que dice Maquiavelo, para mantener y conservar el poder. ¿Ah? La virtud del pueblo, ¿cuál sería? Obedecer al líder, digamos, ¿no? Este libro, recuerden que está en una época que él se lo dedica a Lorenzo de Medici, en Italia, que eran un conjunto de libros que se llamaban precisamente el príncipe, ¿no? Hubieron varios intentos de hacer este tipo de recetas o recomendaciones. ¿Ah? Pero Maquiavelo es uno de los más, digamos, conocidos, exitosos, realmente un autor muy que trascendió su época, ¿no? Eso caracteriza a un filósofo. El filósofo realmente lo que hace es romper con su época, trasciende. Pasaron 500 años y sigue actual. Él detectó ciertos aspectos de la naturaleza humana, de la conducta humana, y en los hechos muchas cosas le dieron la razón. Entonces, por eso trasciende, porque si él hubiera dicho algo que solo era aplicable a ese periodo histórico, se hubiera muerto o pasado de moda. ¿Se entiende? Bien. ¿Qué dos características debe tener un gobernante? La astucia y la fuerza. La astucia del zorro, la fuerza del león. Y la principal virtud, recuerden, es la prudencia. La prudencia y la selección racional de qué hacer y cuándo hacerlo.
nosotros acá vimos varios capítulos, ¿no? Vimos la diferencia entre la fortuna y, digamos, el papel de la fortuna en los hombres, que subimos anteriormente, pero igual es Maquiavelo. Vimos si es mejor ser temido o amado. Recuerdan que Maquiavelo dice que el ideal sería las dos cosas, ser temido y amado, pero como no se pueden las dos, prefiero ser temido. ¿Por qué? Porque las personas tienden a traicionar a quien aman, pero nunca a quien temen. Y ese vínculo depende del príncipe unilateralmente. ¿Sí? Básicamente. Eso es lo que dice. ¿Qué es mejor, ser avaro o ser generoso? Mostrarse generoso. Es mejor parecer que ser. Mostrarse generoso. Cuando llegas al poder, no ser. Ningún príncipe ha pasado a la historia por ser generoso. Ninguno ha sido exitoso siendo generoso. Porque cuando uno es generoso, generalmente es generoso con el dinero del ajeno. Y con el dinero ajeno las personas se ofenden. Maquiavelo también dice, las personas se olvidan antes a quien mata a su padre, pero nunca a quien toca sus bienes o su patrimonio. Entonces, tiene que cuidar eso, ¿no? Ser generoso solo en los botines de guerra. Cuando hay una guerra, una invasión y él se apropia de bienes, bueno, con esos bienes sí puede ser generoso, porque no son ni de él ni de su ejército, eran de otro, y con eso sí puede ser, pero nunca con los recursos propios. ¿Sí? Entonces, astucia y fuerza, ser prudente, preferible ser temido que amado. Esas son lo que él dice las virtudes, ¿no? De Maquiavelo para gobernar y mantener el poder. Y luego yo preguntaba si están de acuerdo o no con lo que plantea. Y bueno, hubo un par de reflexiones bien interesantes, yo estuve leyendo y me gustaron mucho. A mí me gusta como sorprenderme con las reflexiones personales, porque uno puede repetir la teoría de los autores o puede realmente cuestionarse esas teorías y preguntárselas hoy en su vida, en su cotidianidad. Y eso es lo que está bueno, me parece, ¿no? De la filosofía, porque si no, sería una materia, no sé, que simplemente se dedica a repetir los argumentos de los autores. Y no es eso. Filosofía es poner en debate esos argumentos. Para lograrlo, primero hay que conocerlos. Eso es importante. Si no, hablamos de cualquier cosa. Bueno, ahora se me está por terminar estos minutos del Zoom. Si no creo que me dé. Pero después enganchamos otro para trabajar algo de Epicuro. De esto, de Maquiavelo, que creo que ha sido uno de los temas que a veces capaz cuesta un poco. ¿Hay alguna duda de Maquiavelo, de su postura, de lo que plantea, del concepto de virtud, de por qué es el padre de la ciencia política, de las características del gobernante? A mí el concepto de virtud, ese fue donde me entreveré, esa fue la última tarea que mandé y creo que me entreveré un poco en esa tarea. ¿Y ahora te quedó claro con lo que dije? Sí, algo. Te lo repito. Te lo repito para que se sepa bien. Mira, el tema es así. Todo sistema moral establece un conjunto de virtudes. ¿Bien? El sistema moral religioso cristiano, las virtudes son ser honesto, ser buen padre de familia, cumplir tus promesas, ¿no? Esas son virtudes de una persona. Ser honesto, cumplir con la palabra, ¿sí? Convivir, ¿se entiende? Esas son virtudes. Bien. La virtud de los políticos, si nosotros preguntamos, bueno, ¿qué virtud debería tener el presidente de cualquier partido político? Y debería velar por sus ciudadanos, debería lograr convivencia pacífica, ser una persona que logre acuerdos, ¿no? Esas son las virtudes. Pero Maquiavelo dice que hay virtudes que en los hechos no son virtudes, son vicios. Si cumplimos con esas virtudes, vamos al fracaso. Y él, al contrario de la virtud, lo llama virtud. ¿Es necesario traicionar a un amigo? Sí, dice Maquiavelo. Si es necesario, sí. Y ese traicionar a un amigo, ese, por ejemplo, no cumplir con la palabra, si te ayuda a conservar el poder, es algo virtuoso.
no es algo negativo. Por eso dice, hay virtudes que parecen vicios, ¿no? Pero si te ayuda a conservar el poder, es una virtud. Si no cumplir con mi palabra te ayuda a conservar el poder, no es un vicio, es una virtud. ¿Tá? Así con cualquiera de las otras virtudes. ¿Tá? Por eso la Iglesia sentía tanto rechazo por la postura de Maquiavelo. Porque él le dice a los gobernantes, en campaña política, promete todo, todo. Cuando llegues, no importa. Siempre hay excusas para no cumplir. Pues no cumplas tu palabra, no hay problema. Si te ayuda para conservar el poder, hacelo. Eso es lo que dice Maquiavelo. ¿Ah? ¿Se entiende ahora? Sí, algo entendí. Bien. Sí, sí. Es por ese lado. ¿Sí? Recuerden que las virtudes para Maquiavelo, el objetivo del sistema moral de Maquiavelo es mantener, conservar, conquistar el poder. Para eso define diferentes virtudes. ¿Sí? Ser temido en vez de ser amado, ser avaro en vez de generoso, ser prudente, tomar decisiones, etcétera, etcétera. ¿Está? Y bueno, por ese lado es Maquiavelo. ¿Algo más? ¿Otra duda? ¿Que no haya quedado claro? Bien. Nicolás Maquiavelo. Bueno, voy a cortar este Zoom porque quedan 2 minutos y enganchamos con el otro y cerramos con Epicuro y alguna duda del parcial que quieran preguntar o algo. ¿Está? Ahora voy a salir de acá. Ahora comparto pantalla y acá pongo finalizar.